Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 328. Ya los últimos dos programas se lo habíamos dedicado a doña Gracia Nací Méndez, la señora. Y estos programas han tenido gran repercusión a juzgar por los mensajes que ustedes nos enviaron, y por eso en nuestro Magazine Sefaradí de hoy volveremos con otra parte de la vida de Gracia Nací que va a derivar en lo que podríamos llamar los comienzos del sionismo, siempre de la mano de los artículos escritos por el rabino Yosef Bitton para su portal halahaoftheday.com. Algo excepcional y sin precedentes que incluyó la intervención de doña Gracia Méndez Nací ocurrió en la ciudad de Ancona, un importante puerto comercial en la costa este de Italia. Ya la semana pasada habíamos hablado del boicot en el puerto del estado papal de Ancona, llevado adelante por la empresa de doña Gracia Nací como protesta de las medidas antijudías que estaba llevando a cabo el Vaticano. Y ahora vamos a entrar en detalles de lo que sucedió aquella vez. La ciudad de Ancona había sido declarada estado papal en 1429. Los distintos papas, Clemente III, Pablo III y otros, intentaron desarrollar Ancona como un centro de comercio internacional, y para lograr ese objetivo, los papas le concedieron a los judíos de la ciudad permiso para abrir bancos y ofrecer crédito. Debido a esta actitud pro-judía, muchos judíos anusim de Portugal y España, o sea, los judíos que habían sido convertidos por la fuerza al cristianismo, comenzaron a establecerse en Ancona, que gracias a su ubicación geográfica privilegiada, pasó a ser una base ideal para el comercio marítimo con el Imperio Otomano. El 21 de febrero de 1547, el Papa hizo la invitación que textualmente incluía a cualquier persona de los reinos de Portugal, incluyendo cristianos nuevos, a establecerse en Ancona. 3 años después, en 1550, la población judía de Ancona contaba con unas 2.700 personas. En ese año se construyó allí una de las sinagogas más grandes de Italia. Pero todo cambió 5 años más tarde, cuando en 1555 un nuevo papa, Gianpietro Carafa, Pablo IV, asumió en el Vaticano. Este papa, conocido por su indisimulada inclinación antisemita, a diferencia de los papas que le precedieron, se volvió contra la población judía de Ancona. Los judíos fueron humillados, privados de sus privilegios comerciales y encerrados en un gueto. El nuevo papa también restableció la Inquisición en Ancona y comenzó a perseguir a los anusim. Cerca de 100 judíos anusim fueron encarcelados por la Inquisición y amenazados con ser ejecutados en la hoguera o ser vendidos como esclavos si no renunciaban a su fe. Algunos,
como lo hicieron en el pasado, eligieron una conversión forzada para salvar sus vidas. Los que no aceptaron la conversión fueron vendidos en el mercado de esclavos de Malta. 24 anusim, que habían comenzado a vivir abiertamente como judíos, se negaron rotundamente a una conversión, incluso ficticia, y fueron condenados a ser quemados en los autos de fe de la Inquisición. La noticia de la ejecución de estos anusim llegó a oídos de doña Gracia Méndez en Constantinopla. El 9 de marzo de 1556, a instancias de doña Gracia, el sultán Suleimán el Magnífico le escribió al Papa y exigió la liberación de los hombres encarcelados, a quienes llamó sus súbditos. El sultán también solicitó la liberación de sus bienes confiscados. Como esto no resultó, doña Gracia convocó a todos los líderes judíos y planeó una respuesta que no tuvo precedentes en la historia del pueblo judío: un boicot económico contra la ciudad de Ancona. Muy respetuosa de las autoridades rabínicas, doña Gracia también buscó el apoyo alágico para su plan e instruyó a rabino Yehuda Faraj para explicar la situación a los principales rabinos de Constantinopla: el rabino Yosef Ibn Lev, el rabino Abraham Yerushalmi, el rabino Shlomo Biblia y el rabino Abraham Saba, y de esta forma contar con su apoyo para establecer el boicot y hablar a sus correligionarios para que lo sigan. Doña Gracia utilizó toda su influencia y poder para declarar así el boicot al puerto de Ancona. Ningún barco de su empresa o de empresas que negociaban con su empresa podían embarcar o desembarcar en Ancona. El puerto a utilizar sería de ahora en más Pesaro o el ya famoso puerto de Venecia. Hay que recordar que doña Gracia Méndez era la cabeza de la familia más acaudalada del Imperio Otomano y una de las familias más influyentes de toda Europa, y su especialidad era el comercio marítimo. El puerto de Ancona permaneció cerrado y abandonado por un tiempo considerable y tuvo un gran efecto en el comercio de Ancona, como se ve en un documento del Consejo de esa ciudad dirigido al Papa y en el cual le piden al Papa interrumpir los procedimientos inquisitoriales en Ancona porque estaban antagonizando a los comerciantes orientales y afectando negativamente al comercio de la ciudad. Aunque este no fue el primer boicot económico del comercio moderno temprano, fue el primero organizado por judíos. Nunca antes, hasta los días de doña Gracia Méndez, habían tenido los judíos el poder para defenderse, reaccionar y castigar los abusos de la Iglesia y la Inquisición. Doña Gracia Méndez, una vez más, demostró su coraje, su liderazgo y su pasión para defender a sus hermanos judíos. La historia de estos 24 judíos que fueron ejecutados al Kiddush Hashem por su negativa a convertirse al cristianismo está registrada en los archivos papales y también se encuentra en el libro Shalshelet HaKabbalah del Rabbeinu Gedalia Ibn Yahia con el nombre de cada uno de ellos. La ejecución de estos Yudim en 1555 sacudió a las comunidades judías de Europa e inspiró elegías, Kinot, que hasta el día de hoy se recitan en comunidades de Italia en Tisha B'Av.
Luego de haber salvado y ayudado a miles de sus hermanos judíos, doña Gracia Méndez Nasí se dedicó a cumplir con un sueño que podría considerarse mesiánico: establecer un Estado judío independiente en la tierra de Israel. Recordemos que estamos en tiempos en que estaba en Constantinopla, donde doña Gracia y su sobrino don Yosef Nasí, que seguía los pasos de doña Gracia, eran, después del sultán, quizás la familia más influyente en el Imperio Otomano. Un imperio que se extendía por todo el Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. Como todos sabemos, siempre vivieron judíos en Israel, y en esos años, 1530 a 1550, se estaba desarrollando un importante centro rabino en Sfat, en Safed, en el norte de Israel, liderado por el rabino Yosef Karo, que luego se transformaría también en un centro de estudio de Kabbalah. En 1560, la población judía de Sfat contaba con 1000 familias. Los habitantes de Sfat eran en su mayoría refugiados sefaradim que luego de muy peligrosas travesías habían logrado llegar a Israel. En Jerusalén también habían judíos, pero estaban en una situación muy miserable. Jerusalén era una ciudad por la cual se peleaban constantemente cristianos y musulmanes. Los Yodim eran odiados por los dos. Un documento de esa época de un cura franciscano llamado Francesco Suriano decía textualmente: estos perros, los judíos, son pisoteados, golpeados y torturados como lo merecen. Viven en esta tierra en condiciones de tal humillación que las palabras no pueden describir. Y particularmente en Jerusalén, donde hasta los musulmanes los tratan peor que a los perros. La ciudad de Sfat estaba en el municipio de la ciudad de Tiberíades, pero la ciudad de Tiberíades en sí estaba prácticamente en ruinas. Los cristianos no la pretendían y los musulmanes no tenían ninguna pretensión por ella tampoco. Tiberíades era una ciudad fantasma donde reinaba el caos y en total estado de abandono. Doña Gracia tuvo entonces una maravillosa idea. Le ofreció al sultán desarrollar la ciudad de Tiberíades y producir impuestos para el tesoro del real. En 1558 el sultán le concedió a doña Gracia la concesión de la ciudad de Tiberíades. Así, doña Gracia podría reconstruir la ciudad y desarrollarla comercialmente, pero debería garantizar un ingreso anual de 1000 lingotes de oro para el sultán. Doña Gracia aceptó. El cargo que ella tendría era el equivalente a ser la gobernadora de la ciudad y gozaría de total independencia, al menos mientras la recaudación de impuestos se mantuviera. El proyecto de doña Gracia, que contaba con el beneplácito del sultán, era que una vez construida la ciudad, todos los judíos del mundo tendrían un lugar donde podrían establecerse y vivir en paz y en seguridad. En especial, quienes más urgente lo necesitaban, los anusim, los refugiados sefaradim de España y Portugal, que vivían escapando de lugar a lugar por Europa, practicando una religión que les había sido impuesta por la fuerza. Esto sería la realización del gran sueño de doña Gracia, luego de haber salvado a miles de judíos del cautiverio, cerrar el círculo y brindarle ahora a su pueblo la oportunidad de vivir libres y seguros nada menos que en la tierra de Israel. En 1561, don Yosef Nasí, que luego sería designado como el señor de Tiberíades, y el rabino Yosef Ben Aderet comenzaron la construcción de las murallas de la ciudad, algo esencial para que Tiberíades pueda sostenerse. También entre los dos comenzaron a embellecer la ciudad y desarrollarla comercialmente. Tal como 500 años más tarde lo hiciera el Keren Kayemet de Israel, lo primero que hicieron fue plantar árboles, naranjos, pinos y especialmente árboles de moras. Estos últimos árboles son esenciales para la cría del gusano de seda, una industria muy rentable que se desarrollaría en Tiberíades. También introdujeron la apicultura, la cría de abejas, para producir miel. Ya en diciembre de 1564, las murallas de protección de la ciudad, que existen hasta el día de hoy, fueron finalmente terminadas.
Don Yosef Nasi invitó entonces a los más importantes comerciantes judíos de Europa, especialmente de Venecia, a transferir sus fábricas a Tiberíades. Don Yosef también mandó barcos a varias ciudades europeas donde habían judíos anusim para trasladarlos gratuitamente a Tiberíades. Cuentan que muchos judíos, los de Ascona por ejemplo, eran tan pobres que no tenían dinero para llegar hasta el puerto. Don Yosef Nasi envió emisarios de su parte para ubicar a estos judíos y ayudarlos a llegar al puerto y hacer aliyá. Los judíos comenzaron a llegar de España y de Portugal a la tierra prometida, que ahora era un paraíso terrenal, donde el viento del atardecer perfumaba la ciudad con aroma de pinos y naranjos. Doña Gracia fundó también una sinagoga y un Beit HaMidrash y una casa de estudios de Torá liderada por el rabino Eleazar Ben Yochai de la ciudad de Sfat. Y lo más importante, era una gran casa que se estaba construyendo en la ciudad, una hermosa mansión que sería la nueva y definitiva residencia donde iría a vivir Doña Gracia Méndez Nasi. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Agenda Sefaradí. Sabor de Ladino, Seminario de Lengua Sefaradí. Los invitamos a compartir este espacio de estudio para aprender y practicar el ladino, judeo-español, la lengua sefaradí, en clases dinámicas y divertidas donde utilizamos variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones para acercarnos a la práctica de la lengua. Refranes, costumbres, bendiciones, maldiciones, comidas, mal de ojo y mucho más, y en un curso en el que se entregará material de estudio y sugerencias para las prácticas. Esto va a ser todos los lunes de julio, esto es los días 3, 10, 17 y 24 de julio, de 7 de la tarde a 8 y media, a cargo de la profesora Liliana Chucrán de Benveniste. Se entregarán certificados para presentar en el trámite de solicitud de nacionalidad española para sefaradíes. Se trata de una actividad arancelada, de cupos limitados, y quienes quieran más información la pueden solicitar a estudio@amijai.org o al 4784-1243 o 4783-2050. Esto es en Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires.
También los martes de julio tienen un tema súper atractivo, esta vez en el marco del ciclo Raíces de Sefarad, los compositores judíos y los musicales de Broadway, a cargo nada menos que de Gastón Brian Glickstein, un especialista en el tema. Una actividad que descifra los orígenes judíos de los autores de los musicales más importantes de Broadway. Gastón Brian nos contará la historia del musical en 4 encuentros, acompañado de imágenes en pantalla grande y canciones en vivo. Gastón Brian es un especialista en musicales internacionales y es el creador de la página de Facebook Sonidos de Broadway, que informa diariamente sobre la actualidad del musical internacional. Cuenta con más de 22.000 seguidores, convirtiéndose en la página especializada en musicales con más seguidores de toda América Latina. Esto será todos los martes de julio, 4, 11, 18 y 25 de julio, a las 7 de la tarde. Se trata de una actividad arancelada que requiere inscripción previa y para quienes no puedan concurrir a todas las clases, se permite asistir por clase individual, ya que los temas son independientes. Se entregará certificado para presentar en el trámite de nacionalidad española para sefaradíes. La actividad será en la sede de NSI Emmanuel de Arcos 2319 y quienes quieran más información o inscribirse lo pueden hacer en info.nsiemanuel@judaica.org.ar o al teléfono 11 47 81 02 81 de la ciudad de Buenos Aires. Estas mesas tan hermosas, estas mesas tan hermosas, para que bailen las novias, para la boda, para bodas mi señora, esta y otra. Música. Linda morir una heredona mujer, de una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Y nos vamos, finalizamos así nuestro magazine sefaradí y lo hacemos como siempre con muy buena música sefaradí. Vamos a escuchar un tema muy tradicional, La Rosa Enflorece, también conocida como Los Bilbilicos, pero con la particularidad de que es una versión instrumental interpretada exclusivamente con el arpa de Vicente Lacámara Mariño. Vicente Lacámara Mariño ha estudiado e investigado diferentes tipos de arpas hasta llegar a las arpas antiguas e históricas, donde continúa indagando en el repertorio, técnica y expresión para arpa medieval, arpa renacentista y en especial el Cloisterch, antiguo islandés y escocés. Para profundizar más en sus estudios, ha tenido que salir de su tierra natal para asistir y participar en escuelas especializadas de arpas antiguas, así como tomar clases magistrales con expertos en la materia, especializándose profundamente en el campo de las arpas históricas desde el medioevo hasta el barroco temprano. Vicente ha realizado conciertos didácticos, cursos, talleres y masterclasses
en las Islas Canarias, en la península ibérica, en Francia, Irlanda, Japón, en Paraguay, en California, en Estados Unidos, entre otras muchas ciudades. Además de ser solista de arpas antiguas, también ha colaborado como arpista en diferentes ensambles y sigue descubriendo y llevando a cabo diferentes proyectos musicales con el fin de poder rescatar y traer a nuestra época antiguas melodías, armonías y sonidos mágicos y especiales casi olvidados en nuestro tiempo. Dicho esto de nuestro arpista de hoy, ahora sí nos vamos. Yo soy Marcelo Benveniste y espero reencontrarlos en nuestro próximo programa cada viernes en radiosefarad.com y los domingos en radiohigh.com.ar a las 7:30 de la tarde hora argentina y en su frecuencia modulada de 96.3 de la ciudad de Buenos Aires. También, como siempre, nuestras vías de contacto en sfarad.com, en facebook.com/sfarad y @sfarad en Twitter. Ahora sí, los dejo entonces con el arpa de Vicente La Cámara Mariño y el tema La Rosa Enflorece. Semanada buena.